Muy buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo desde estudios de Cauce Televisión para tu programa Diálogo y Perspectivas. Hoy día tenemos como invitado a Walter Bilbao Vilches, quien nos va a hablar acerca de su novela El Camarada. Muy bienvenido, Walter. Gracias, Nelson. ¿Qué nos podrías contar acerca de tu vida, por ejemplo? Bueno, yo comencé desde muy joven a tener una serie de inquietudes que se manifestaban en gran medida dentro del campo de la literatura, pero siempre ligada esta visión a lo que eran las perspectivas que se enfocaban en los acontecimientos sociales, políticos, que me tocó vivir dentro de la generación a la que yo pertenecía. Yo nací en el sur, en Cauquenes, una zona donde se respira un fuerte contenido identitario, donde se respiran una serie de tradiciones que desde muy niño me fueron moldeando y que se complementaron aún más con el ambiente externo que me rodeaba en una época de grandes acontecimientos políticos. ¿Ya? Lo que me tocó ver muy de cerca era un orden, una mística que fue evolucionando con el paso del tiempo y que se complementó con las lecturas que de primera mano, ya en mi época de estudiante, fui teniendo sobre autores que, tanto dentro del campo literario como el campo social o histórico, no coincidían plenamente en todo, pero trasuntaban una mirada que era depositaria de principios relacionados con la tradición, con la identidad. Así me fueron llegando poco a poco las lecturas de Vázquez de Mella, de Ramiro de Maeztu, del Padre Lira, de Nicolás Palacios, del cual ya de adulto vinimos a publicar un opúsculo con ocasión de su centenario, que se tituló Nicolás Palacios, Pasión y Doctrina, donde justamente queríamos hacer no una visión enclavada únicamente en el clásico ensayo que dio a conocer a Nicolás Palacios, que fue de raza chilena, sino que tratamos de redescubrir otra perspectiva de su pensamiento relacionada con los acontecimientos que lo marcaron a él como el gran exponente de la generación del centenario, dentro de lo cual se exponía la masacre en la Escuela Santa María y la decadencia del espíritu de nacionalidad, como él tituló a una de sus obras. Con el correr del tiempo, los cambios sociales que yo vi después del fin de una forma de gobierno al paso a una transición, me fueron marcando también desde un punto de vista bastante existencial, porque coincidió justo con un momento en que yo, por razones de índole familiar, sentí una sensación de desarraigo, además de pasar en plena adolescencia a un contexto parecido, que era parecido al de la zona de Cauquenes, donde me crié. ¿Ya? Pasamos a la zona de Colchagua, donde justamente me vuelvo a reencontrar con la visión palaciana de la identidad. Pero en esa época yo empiezo a madurar otras reflexiones que con el tiempo evolucionarían políticamente desde, al principio, difusos ideales progresistas relacionados con el campo social, y al mismo tiempo con una vocación nacionalista que en mí aún no era asumida tan plenamente, por cuanto yo jamás quise disociar una noción, por un lado, una noción de Estado, una noción de lo que era el concepto de nación con una noción popular que también obedeciese a esa conciencia social que necesitaba una perspectiva nacionalista. Camino que me ha traído hasta hoy a la publicación de un opúsculo sobre Nicolás Palacios, a dos libros sobre ensayos relacionados con la posmodernidad, y a redescubrir mi beta literaria con la novela El Camarada, que acaba de ser editada por Aurea Catena. ¿Podrían hacernos
un recuento, una síntesis de lo que es, en este caso, tu novela, El Camarada. Cuando me tocó presentar la novela al público, al gran público, yo estipulé que para mí esta novela era una especie de redescubrimiento para conmigo mismo y, digamos, un ajuste de cuentas conmigo mismo, puesto que la novela es una novela que está desarrollada con un estilo alegórico, simbólico. Es básicamente una ucronía donde se mezclan una serie de acontecimientos reales y otros imaginados, pero que al mismo tiempo en la cotidianidad son visibles dentro de los personajes que uno puede adivinar en la vida real. Y esta visión arquetípica que yo formulo con el camarada, que es un personaje que no tiene otro sustantivo aparte de ese, el camarada, es una visión que pretende englobar, emparentar dentro de esta novela corta a un gran espectro de sujetos posmodernos que no se sienten cómodos, no se sienten plenamente integrados a los cambios que ha traído la posmodernidad y que aún quieren, al mismo tiempo que tratan de adaptarse a los nuevos avatares de la posmodernidad, conservar los valores que en otro tiempo, en otras épocas de la humanidad, quizás pudieron haber tenido un sentido y haberle dado un cauce a la búsqueda de la propia identidad, que a final de cuentas no es estrictamente política, como puede verse en gran parte de la novela, sino que también tiene una dimensión más humana y más intimista, fruto de esta misma subjetividad con la que somos invadidos en la posmodernidad, ya que rememorando las palabras de Martin Heidegger, toda la historia de la modernidad es una historia de la metafísica de la subjetividad, y es eso lo que yo quiero plasmar en el libro. Walter, ¿qué nos podrías indicar acerca del concepto de identidad? ¿Qué es para ti como persona? ¿Qué es para ti como ciudadano? ¿Qué es para ti como ser viviente, pensante? La identidad tiene que ver con la forma en la que primero te reconoces a ti mismo, en cómo escarbas dentro de tu propia conciencia lo que hay en ti y cómo esa subjetividad después se puede extrapolar a la comunidad más cercana, al medio más circundante. Pienso que en estos tiempos se justifica plenamente la búsqueda de identidad, que es una noción que a raíz de los últimos acontecimientos que se han dado internacionalmente, como los conflictos surgidos en Europa, en la zona de Ucrania, en el Donetsk, en Lugansk, tenemos ahí todo un conflicto identitario que va más allá de una simple dimensión económica, social, que en última instancia es importante, pero que primero tiene que ver con cómo el individuo encuentra la propia soberanía de los valores y cómo esos valores después se expresan, se ven concretados a nivel económico, político, social, una vez que has resuelto esa gran duda existencial que es la identidad. Correcto. De hecho, si nos damos cuenta, cómo se ha estado dando lo que es la historia, por ejemplo aquí, la historia reciente de nuestro país, Chile, cómo están destruyendo el concepto de identidad, el concepto de buenas costumbres, el concepto de honor, de honestidad, de bienestar, la búsqueda del ser pensante por el bienestar de toda la sociedad. Hoy en día está siendo todo totalmente destruido. Si nos definimos nuevamente en torno al concepto de identidad, en algún momento de nuestra historia parte de esa dimensión se pudo manifestar con más o menos fortuna en experiencias como de gobierno como la primera experiencia que tuvo el general Ibáñez, en los difusos pensamientos corporativistas que se manifestaron en grupos de muy diversos signos políticos, como lo pudo haber sido en un momento el pensamiento social cristiano, que luego de la encíclica Rerum Novarum fue tomado por moros y cristianos como la panacea para buscar un camino más allá de la izquierda y la derecha. Y en una perspectiva es una especie de virus, en el buen sentido de la palabra, que fue
traspasándose oralmente y por medio de una tradición escrita también a través de diversas manifestaciones políticas hasta nuestra época. Aún está pendiente ese gran desafío que es una perspectiva económica que, aceptando tal vez una perspectiva materialista, nos lleve a concretar esa libertad, esa independencia que aún no se define totalmente en estos tiempos, en los que la globalización como un modo de supremacía de la producción capitalista ha definido todos los avatares de la vida cotidiana. El significado de ser nacionalista, ¿qué es para ti? ¿Viene de un concepto de desarrollo a medida que tú fuiste formándote como persona? ¿O fue algo incluso anterior, podríamos llamar algo esotérico, un llamado a la sangre? Yo siempre he pensado que hay en muchos sectores, quizás hay un sentimiento nacionalista inconsciente. Hay mucha gente que es nacionalista y no lo sabe. En mi caso particular, yo primero por una o sea, dentro de una dimensión instintiva, producto de la cultura en la que me tocó formarme, uno va absorbiendo primero nociones muy básicas que en una primera fase se pueden conceptualizar bajo el concepto de patriotismo, en el sentido de tener una herencia patrimonial desde el punto de vista valórico, cultural, pero que no pasan en ese momento de ser lo que yo diría un sentimiento. El patriotismo es un sentimiento, el nacionalismo es una doctrina, es algo mucho más complejo, mucho más completo, que abarca una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión moral, y que en mi caso, en cuanto a doctrina, se fue formando por las experiencias políticas en las que en algún momento yo me involucré, por lo que yo recibí desde el punto de vista intelectual, ya fuera de manera autodidacta o aprendiendo de gente que ya llevaba más años de circo, por decirlo así, y que en Chile se remonta primero dando sus primeros trazos más o menos ideológicos en la figura de Portales, que en un principio no pasa de una definición moral de lo que debe ser la organización de una república. Portales, sin ser un consciente discípulo de Maquiavelo, supo organizar en su momento un proceso que poco a poco iría definiendo lo que era una doctrina, pero en su primera fase, como ya lo expliqué, era más bien una dimensión moral. Ya el nacionalismo viene a estilarse como doctrina plenamente con la generación del centenario. Una vez que ya Chile lleva un buen periodo de desarrollo republicano, y al terminar un siglo, se pasa, después de los grandes cambios de la revolución industrial, a una serie de situaciones en las que, por un lado, se ha avanzado mucho desde el punto de vista tecnológico y científico, pero desde el punto de vista social se ven serias carencias. Y en eso la generación del centenario coincide transversalmente. Tanto un Luis Emilio Recabarren como un Nicolás Palacios o un Tancredo Pinochet en su momento, o un Francisco Antonio Encina, coinciden en la importancia de dotar a las nuevas generaciones de una educación técnica y a la vez intelectual. La escuela y la fábrica, como las dos grandes palancas de las que hablaba Tancredo Pinochet, que posibilitarían el desarrollo de la nación. Pero detrás de esto hay una gran crisis social que todos los autores de la generación del centenario plantean desde una perspectiva cual más cual menos nacionalista, en el sentido de que hay una preocupación por la nación toda, y hasta entonces no se disocia el concepto nación del concepto pueblo. Entonces, para hacer esta historia un poco más corta, este mismo fenómeno se repite actualmente en nuestros días con diferentes manifestaciones externas en la figura del ciudadano promedio,
pero se justifica plenamente aún más en tiempos en que la globalización se ha impuesto de manera aún más creciente en el individuo y ha creado otras necesidades dentro del individuo que podrían obligarnos a pensar en nuevas formas de pensamiento nacionalista. Libros como El Camarada, tu novela, es un intento y es un llamado a la juventud a acercarse al camino del concepto de nación, de amor por la nación, de amor por todos aquellos que nacimos dentro de un territorio determinado. Sí. Porque nació justamente eso. Claro, en gran medida es, o sea, el Camarada tiene indudablemente una dimensión política, pero también tiene una dimensión existencial que va más allá de lo netamente político y que tiene que ver con la dificultad de buscar un ideal, la dificultad de mantener un determinado ideal en tiempos como ahora, en tiempos de gran subjetividad, en tiempos en los que se plantea la muerte de las ideologías y en tiempos en que los movimientos sociales adoptan nuevas formas que confunden a muchos. A eso va también la perspectiva de El Camarada, que a medida que se lee se pueden adivinar alegorías que para muchos son asimilables, pero al mismo tiempo pueden ser transversales para muchos, y no necesariamente excluyentes. De hecho, el concepto de nación es tan amplio que si el día de mañana nosotros fuéramos una alternativa de gobierno y lográramos estar en la Casa de la Moneda, cualquier cosa positiva, cualquier tipo de prestación, cualquier tipo de servicio, todo lo que se haga, se logre hacer, es para el bienestar de toda la nación, sin ver color político. Y eso es que algo que muchas personas no tienen en claro, creen que el nacionalista solamente quiere todo el bienestar solamente para los que son sus camaradas. Y no, es para todo aquel nacido en la nación. Porque todos tenemos exactamente los mismos derechos, por lo tanto, las garantías son transversales. Bueno, dentro de la perspectiva que está pendiente desde el punto de vista económico de la que veníamos hablando, hay un concepto básico que es el corporativismo, que yo lo aprendí en los tiempos en los que empecé a interesarme por este camino, que tiene que ver con los cuerpos sociales intermedios, es decir, cómo la forma en la que los diferentes estamentos productivos de la nación están representados en un estado, en un gran estado, como el que se planteó en algún momento. Tiene que ver precisamente con esa forma en la que este crecimiento del que estamos hablando, este crecimiento económico que se persigue, que está pendiente, pueda ser transversal para muchos, obviamente, ¿no? Superando esa imposición oligárquica que concentra la riqueza en manos de unos pocos. Efectivamente, hasta el día de hoy, esta mano negra, esta mano perversa que está dominando el sistema político, económico, social, es lo que ha estado demonizando el concepto de nacionalismo, el concepto de fascismo, el concepto de nacionalsocialismo. Y que hoy en día, gracias a que muchos archivos se están desclasificando, vemos realmente quiénes son los reales genocidas de la historia. Sí, bueno, ahí hay una dimensión más universal que tiene que ver con una deconstrucción del concepto nacionalismo, y que se hace aún más complicada pensando en qué es lo que nos conviene a nosotros dentro del contexto que estamos viviendo, es decir, dentro de lo que es la realidad de nuestros procesos republicanos. Evidentemente, cuando se trata de generar un concepto genérico de lo que es una determinada forma de pensar, se pueden acuñar determinados conceptos como fascismo u otros por el estilo, pero en nuestro caso, en lo que significa la identidad chilena, corresponde efectuar una reflexión que atienda a lo que son los procesos que actualmente nos afectan, y que son producto de la Guerra Fría.
un proceso que ocurrió ya hace varios años, pero del cual aún estamos sintiendo efectos colaterales, pero que son formulados o aparecen de distinta manera. Y hay que, teniendo en cuenta cómo es la perspectiva internacional, que ahora ha mutado de condición, ya que el mundo ahora es multipolar y ya no es bipolar como lo fue después de la Segunda Guerra. De hecho, al término de la Segunda Guerra, como se dice, los ganadores, bueno, sabemos quiénes son realmente los ganadores, pero ellos son los que escriben una historiografía acerca de los hechos. Y por eso es que lamentablemente muchos acontecimientos, la historia como tal ha sido totalmente transformada y destruida. Walter, continuando con las preguntas, ¿crees que existe algún parecido o vínculo entre el nacionalsocialismo, el fascismo y el concepto identitario? Bueno, en el periodo de entreguerras siempre se tuvo claro que se buscaba un camino que fuese más allá de la izquierda y la derecha, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Eso se desarrolló de manera más o menos consciente en los países del tercer mundo. En Chile surgió una particular forma de nacionalsocialismo que pasó a ser conocida como nazista, haciendo énfasis en una ortografía que enfatizaba el uso de la C y no de la Z, para dar a entender que se buscaba un camino que tuviese una verdadera esencia nacional. Donde quiera que se dio, este camino que iba más allá de la izquierda y la derecha adoptó diferentes nombres en diferentes partes del mundo. En algunas partes del mundo adoptó un carisma socialista, en otros se habló de sindicalismo, y todos ellos, en primer lugar, hicieron hincapié en la necesidad de llevar a cabo una política económica, social, cuyo primer interés, cuya primera manifestación fuese el beneficio de la comunidad antes que el interés del individuo, pero pensando primero en lo que eran las naciones donde surgían estos procesos. Cuando se buscó mediatizar este concepto, cuando se buscó clasificarlo bajo una etiqueta, se adoptó el concepto genérico de fascismo, que no en todos lados tuvo las mismas manifestaciones externas ni exactamente la misma reproducción. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de lo que fueron los camisas verdes en Brasil, militantes de la Unión Integralista que dirigía Plinio Salgado, que tuvieron en cuenta lo que era la realidad de su país, que la asumieron como tal, y donde incluso se lucieron algunos dirigentes de origen africano. Otro tanto varía aquí en Chile también el movimiento nacional sindicalista y el movimiento nacional socialista de Jorge González Fornarés, que desaparece después de la masacre del Sucre Obrero. Todos ellos, para resumirlo en pocas palabras, apuntaban a un camino que fuese más allá de la izquierda y la derecha, donde se mantuviese la religión tradicional de los pueblos, donde se buscase el corporativismo como solución o alternativa económica, donde hubiese una fuerte defensa de la soberanía, etc. Y dentro de todos esos conceptos, todos estos movimientos, cual más cual menos, hicieron énfasis en particulares formas de identidad. Finalmente, después de la desaparición de estos movimientos, yo creo que el concepto identidad es lo que terminó recorriendo Europa, parafraseando a Marx. Ahora hay otro fantasma que recorre Europa y que recorre también el resto del mundo, que es el fantasma de la identidad. Actualmente, de hecho, es la identidad
el gran caballo de Troya que subsiste y que permite mantener una tercera alternativa política en muchos de los movimientos que tanto en nuestro país como en el resto del mundo se están tratando de gestar en orden a determinar una nueva salida política a los grandes conflictos de la modernidad. En lo personal, ¿qué nos podría decir en cuanto a lo identitario? ¿Es una forma de supervivencia del amplio abanico que va desde el nacionalista moderado hasta una línea más político-esotérica dura como es el nacionalsocialismo? ¿Crees que es una forma de supervivencia para mantenerse en el día de hoy? Yo creo que en gran medida es una forma de supervivencia, pero también es una necesidad. Siempre ha existido la identidad como concepto, siempre ha existido la identidad como el gran todo, el gran concepto que ha sostenido tanto a quienes desde un orden espiritual como desde un orden secular han tratado de mantenerse, tanto a quienes quieren llevar a cabo una propuesta integradora como a quienes tienen un concepto más selecto de lo que es la comunidad, de lo que es la formación de comunidades que no estén preocupadas estrictamente del quehacer político, sino de la preservación cultural, como lo es la vertiente esotérica. Pienso que ambas alternativas pueden ser válidas en la medida en que transversalmente comparten el concepto de identidad. Ahora, en lo personal yo siempre me sentí más ligado a una salida política por cuanto que integrara un concepto identitario que se relacionara estrictamente con las necesidades del medio que yo siempre observé, del medio que yo siempre tuve en cuenta desde un punto de vista social y económico, y del cual la vertiente más espiritual, si se pudiese decir así, era igualmente un complemento, pero no es todo, pero algo que igualmente debía preservarse, con toda su carga de misticismo y hasta de poesía, si se quiere. ¿Cómo ves tú, Walter, los movimientos nacionalistas e identitarios del día de hoy? Actualmente existen una serie de intentos aún en gestación que han tomado bastante tiempo primero en formarse, en consolidarse y que tienen que ver con una serie de factores que hasta el momento les han impedido concretarse, masificarse y proyectarse políticamente. En medio de todo eso yo veo una serie de obstáculos que pasan por temas como una formación política aún en ciernes, una suerte de caudillismo aún presente en muchos círculos, probablemente un desconocimiento de lo que es la trayectoria del nacionalismo chileno e incluso se podría decir que hasta perspectivas más de carácter personal, que en cuanto tales quizás ni siquiera debieran nombrarse dentro de todo este abanico de elementos que imposibilitan la constitución de un movimiento amplio, fuerte, masivo, como los que se han dado en otras latitudes, que no necesariamente se expresen en una sola gran coalición política, pero sí que den lugar a la formación de vertientes políticas que tengan la suficiente madurez para participar plenamente en los procesos políticos a los que lamentablemente estamos asistiendo muy tardíamente, a los que lamentablemente estamos reaccionando con algún desfase, producto de la disgregación que siempre ha habido.
Gran parte del elemento nacionalista chileno se compone de sangre joven que tiene ganas de hacer cosas, pero que no tiene la formación ni la protección necesaria o guía que puede ser elemental para estos procesos. Y en ese sentido lo que tenemos actualmente es un gran ímpetu juvenil, un gran espíritu que no debe perderse, pero que lamentablemente hasta el momento nos ha tenido inmersos en un proceso de aprender haciendo, donde siempre hay caídas, donde siempre hay un aprendizaje duro, y donde siempre existe la llama tricolor que mantiene la esperanza, pero nos ha impedido hasta el momento llegar a la concreción de ese ideal. Esperamos que en lo sucesivo, al calor de los últimos acontecimientos y en vista de las debilidades o fisuras que está demostrando el actual proceso institucional que estamos viviendo, pueda surgir una tercera alternativa que nos permita consolidar definitivamente algo que desde hace bastante tiempo se ha estado persiguiendo en la historia de nuestro país. Walter, veo que has traído tu libro. Así es, camarada. Ahí está. Este es el libro El Camarada, la novela de Walter Bilbao Vilches. Lo podrás encontrar en librerías Antártica y en www.auracatena.cl. Ahí te indican la red de librerías en las cuales hoy se encuentra a disposición para su compra. Anunciamos también la próxima entrevista a Padmanabha Das, quien nos va a hablar del libro que tradujo, llamado Que Buda se ponga de pie, de un sannyasi americano, el cual próximamente esperamos tenerlo en nuestro canal Cauce Televisión. Agradecemos por parte de todo el equipo de Cauce TV la presencia de Walter Bilbao. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Nelson, por tu presentación. Gracias a Aurea Catena y a todo el equipo de Cauce TV. Y espero que las páginas del camarada nos sirvan a todos como una reflexión no solo política, sino también personal sobre lo que nos espera en estos tiempos. Muchas gracias. Con esto damos fin a este nuevo programa de tu programa, Diálogo y Perspectivas. Muchas gracias, hasta luego.